Hola, mi nombre es Yesenia del Carmen Torres Rodríguez, residente de cirugía cardiotorácica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Hablando sobre la historia de la ventilación mecánica, entre los años de 1493 y 1541, Paracelso realizó numerosos experimentos al reanimar a un paciente colocando un tubo en la boca de este e insuflándole aire. En el año de 1543, Vesalio descubrió lo que actualmente se entiende como ventilación mecánica. Los estudios de Paracelso y Vesalio fueron continuados por Higmond, Hooke y Lauer, quienes realizaron el 10 de octubre de 1667 una demostración manteniendo con vida a un perro a través del suministro de un flujo continuo de aire. El descubrimiento y estudio de Locas en 1754 fue muy importante para el desarrollo de la respiración artificial. Fueron Blake, Priestley, Lavoisier quienes aportaron documentación sobre el dióxido de carbono y el oxígeno, que sentó la base para empezar en la construcción de los primeros respiradores. Hasta la segunda mitad del siglo XIX todo fue experimentación. El paso fundamental fue la creación de los primeros ventiladores mecánicos, aunque la mayoría de ellos funcionarían con presión negativa. El primero de ellos fue creado por Alfred Jones en 1864. El principio básico de estos aparatos era que un cambio de presión dentro del ventilador provocara que el aire se moviera dentro y fuera del paciente. El famoso pulmón de acero fue inventado en el año de 1929 por Binker, un ingeniero estadounidense de la compañía de gas de Nueva York, que diseñó un tanque en el cual se introducía el paciente quedando fuera únicamente su cabeza. Esto aplicaba sobre el cuerpo presiones negativas intermitentemente de manera que posibilitaba la respiración. Los pulmones de acero se fueron abandonando paulatinamente hasta casi desaparecer en la década de 1960. Pronto aparecieron nuevos respiradores de la presión positiva ciclados por presión y por volumen. Hablando sobre los tipos de ventilación mecánica, recordemos que existen dos tipos. Uno, ventilación mecánica invasiva, es decir, tengo algún dispositivo que se introduce dentro de la vía aérea, ya sea un tubo endotraqueal, mascarillas laringeas. Además, cuando tengo un paciente con traqueostomía es una ventilación mecánica. Dos, la ventilación mecánica no invasiva. No tengo invasión de la vía aérea. Esta ventilación la aplicamos con una mascarilla que van a presión y que pueden abarcar solo la nariz, la boca o toda la cara. La principal diferencia entre la ventilación mecánica invasiva y la ventilación mecánica no invasiva es que la ventilación mecánica no invasiva, el paciente debe tener un nivel de conciencia normal, despierto, colaborador. Si tenemos un paciente con bajo nivel de conciencia, inestable, tengo que utilizar una ventilación mecánica invasiva. Hablando sobre fisiología, ¿qué es la respiración? La respiración es el proceso en el cual inhalamos oxígeno del exterior y lo metemos a nuestros pulmones. Por tanto, la respiración no es más que un intercambio de gases, inhalar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Para que la respiración sea un proceso que funcione correctamente, se deben de presentar 4 pasos que vayan sucediendo correctamente uno a uno. El primer paso es la ventilación, que no es otra cosa que inhalar oxígeno al interior del alvéolo y expulsar dióxido de carbono al exterior. El segundo paso, que es fundamental, es la difusión y es un gradiente de presión, de más presión a menos presión. Es un proceso pasivo y no requiere de energía. Es el pase del oxígeno del alvéolo al capilar y el pase del dióxido de carbono del capilar al alvéolo. El tercer paso es la perfusión, es decir, que los capilares estén llenos de sangre, que tengamos un buen gasto cardíaco para poder realizar este correcto intercambio de gases. Y por último, necesitamos que el oxígeno se una a una molécula que lo transporta a todas las células del organismo, la hemoglobina. Por tanto, para que la respiración tenga lugar, tenemos que tener correctamente estos 4 pasos. Lo que veremos en este video será la ventilación. Como hemos dicho, no es más que el intercambio de gases. Inhalar oxígeno al alvéolo y expulsar el dióxido de carbono del alvéolo al exterior. Debemos de conocer algunas fórmulas importantes, como es el concepto de ventilación total, que es el volumen tidal o volumen corriente, es decir, el volumen que movilizamos en cada respiración en reposo. Unos 500 mililitros de aire en cada respiración.
por la frecuencia respiratoria, que habitualmente es entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Este es el concepto de ventilación total. Sin embargo, debemos recordar las vías respiratorias. Tenemos la tráquea, luego los bronquios principales, y a partir de ahí se empieza a subdividir todo el árbol bronquial hasta 16 veces. Las vías aéreas superiores y las vías aéreas intermedias las llamamos zonas de conducción, que sirven para conducir el aire hacia la zona respiratoria. En esta zona no hay intercambio de gases. Como no hay intercambio de gases, la llamamos espacio muerto anatómico, y esto equivale más o menos a 150 mililitros de aire y no vale para intercambiar gases. La zona respiratoria son los conductos alveolares y sacos alveolares. En esta zona es donde vamos a tener el intercambio de gases, donde tenemos el epitelio alveolar, neumocitos tipo 1 y tipo 2. La siguiente fórmula que debemos de conocer es la de la ventilación alveolar. Y no es más que el volumen tidal, los 500 mililitros que hemos dicho, menos el espacio muerto anatómico, que es aproximadamente 150 mililitros de aire, por la frecuencia respiratoria, 12 a 18 por minuto. Esta ventilación alveolar es la que participa realmente en el intercambio de gases. Otro concepto que debemos dominar es la PCO2, y es el parámetro que me determina cómo estoy ventilando, cómo está mi ventilación. Si yo estoy hipoventilando, mi PCO2 aumenta. Si estoy hiperventilando, mi PCO2 disminuye. Ahora hablaremos sobre la fisiología de la ventilación mecánica, que es aplicable tanto a la ventilación mecánica invasiva como a la ventilación mecánica no invasiva. Durante una inspiración, cuando la contracción de los músculos respiratorios se establece una presión negativa intrapleural, de forma que al realizar esa presión succionadora intrapleural vamos a tener un gradiente de presión de más presión que hay en la atmósfera hasta menos presión que hay en los alvéolos, de forma que entra en los alvéolos presión positiva. Durante una expiración ocurre lo contrario. Con la retracción elástica del pulmón y con la relajación de los músculos de la caja torácica, se da una presión positiva, de forma que empujamos ese aire al exterior y el gradiente se invierte. Habrá más presión que sacamos al exterior, donde hay menos presión. Al final de la expiración, cuando se ha expulsado todo el aire, la mayor parte de los alvéolos van a quedar colapsados porque no tienen aire en su interior. Aunque recordemos que existe un volumen residual que siempre va a estar en el pulmón y deja los alvéolos abiertos, sin embargo, la mayoría de los alvéolos quedan colapsados, y cuando hay un colapso de los alvéolos no va a haber intercambio de gases. El primer concepto que debemos entender de ventilación mecánica es que se ventila con presión positiva. Da igual si el modo de ventilación es una ventilación por volumen, por presión asistida, por presión controlada, siempre que estemos ventilando se utiliza presión positiva. Si introducimos presión positiva dentro de la vía aérea invasiva o no invasiva, durante la inspiración los músculos respiratorios ya no tienen que hacer esa presión negativa, esa contracción de los músculos que hacían antes, esa presión succionadora, porque ya se está introduciendo presión positiva. Por tanto, lo primero que conseguimos introduciendo presión positiva en la vía aérea durante la inspiración es la disminución del esfuerzo muscular. Si introduzco presión positiva durante la expiración, hago que los alvéolos que antes quedaban colapsados ya no estén más colapsados, sino que se queden llenos de aire y se tenga intercambio de gases. Lo que estoy consiguiendo es mejorar la hipoxemia, aumentar la PO2 y mejoro la oxigenación. Poniendo dos tipos de presiones diferentes durante la respiración, más en la inspiración y un poco menos en la expiración, estoy mejorando la ventilación y reduzco la PCO2, reduzco la hiperapnea. Iniciaremos hablando de ventilación mecánica no invasiva. Las máquinas con las que ventilamos de manera no invasiva se denominan BiPAP o presión binivel.
Si observa la imagen, se realiza con una línea de tiempo. Y lo que hacemos es poner presión positiva en la inspiración y presión positiva en la expiración durante todo el ciclo. A la presión positiva durante la inspiración se denomina IPAP y a la presión positiva durante la expiración se denomina EPAP. Y si observan, las presiones nunca llegan a cero. No dejamos que los alvéolos se colapsen, siempre vamos a dejar en la expiración una presión positiva. Hablando en números, podemos decir que el paciente le hemos puesto una IPAP de 15 y una EPAP de 5, y así sucesivamente durante todo el ciclo respiratorio. Estas máquinas son inteligentes. Como el paciente está despierto, la máquina percibe que el paciente está empezando a inspirar y cuando el paciente está inspirando, le da la presión inspiratoria que se le ha programado. Y cuando el paciente está por iniciar la expiración, la máquina percibe, reduce la presión y se le introduce el oxígeno que le ha programado. Seguidamente tenemos otra máquina que se denomina CPAP. Es una máquina que da presión positiva continua, así que programamos presión positiva 10 centímetros de agua continua, da igual si el paciente está inspirando o expirando, dará siempre la misma presión positiva 10 centímetros de agua. Si me dicen que tengo un paciente con hipercapnia, lo que se debe de hacer es aumentar la IPAP, y si tengo un paciente con más hipoxemia, voy a intentar reclutar más alvéolos que no se colapsen y lo que voy a aumentar es la EPAP. Ventilación mecánica invasiva. Hay muchísimos modos de ventilación porque dependen de la casa comercial que haya realizado el respirador, pero generalmente en todos los respiradores vamos a encontrar dos modos o dos grandes familias, el modo controlado y el modo asistido. El controlado lo vamos a utilizar en pacientes que estén completamente pseudoanalgesiados, que estén completamente dormidos, lo que significa que controlaremos completamente todos los parámetros del ventilador, su frecuencia respiratoria, cuánto dura el tiempo de la inspiración, cuánto dura el tiempo de la expiración, porque el paciente no tiene estímulo respiratorio. El modo asistido se utiliza cuando el paciente ya está respirando por sí mismo, ya empieza a despertarse. Es una forma que utiliza en el destete o weaning, es decir, cuando tenemos intención de quitar el tubo por regresión en el modo asistido, van a observar que es como una BiPAP de la no invasiva y lo único que hace el respirador es asistirle, ayudarle porque este paciente ya tiene estímulo para respirar. Entonces, el modo control va a permitir controlar todo, fuerza respiratoria, tiempo de inspiración, pero voy a controlar o bien el volumen que le vamos a introducir al paciente en cada ciclo respiratorio o bien la presión que le voy a introducir en cada ciclo respiratorio y el mixto que combina ambos. Por ejemplo, los pacientes que tenemos controlados por volumen, yo programo el respirador que introduzca 500 ml de aire en cada ciclo respiratorio y cuando el paciente está inspirando, el respirador le mete siempre por presión positiva el volumen que se haya marcado. Lo que hace que el respirador es que tiene un traductor que habla de cuánto volumen le está entrando al paciente, mete presión y responde que con esa presión que ha tenido ha llegado a los 500 ml programados. En el de presión no sabemos cuánto volumen le está metiendo el paciente en el respirador. Si no lo digo, cuánta presión le tiene que meter en cada ciclo respiratorio, ejemplo de presión máxima 25 milímetros de agua. El problema de estos modos ventilatorios cuando se ventila por volumen, no sé qué presión está haciendo el respirador para alcanzar los 500 ml de aire. Se desconoce la presión y por tanto puede generar un barotrauma. En el modo controlado por presión pasa lo contrario, pero con esa presión yo no sé qué volumen va a alcanzar, por lo tanto debo tener cuidado con el volutrauma. En otros modos de ventilación, tanto de volumen como de presión, voy a dejar siempre una presión al final de la expiración, lo que se denomina como PIP, para que los alvéolos no se colapsen y mejorar el intercambio de gas. Luego tenemos el modo asistido.
que lo conocemos como presión soporte, la cual consiste como una BiPAP, la de una presión en cada ciclo respiratorio. Aquí el paciente ya empieza a despertar, a tener estímulo respiratorio. La máquina va a detectar cualquier inspiración y le dará la presión que se le ha asignado. La diferencia entre la BiPAP de la no invasiva y de modo asistido de la invasiva es igual, lo único que cambia es la nomenclatura de cómo llamáramos las presiones. La presión expiratoria se denomina PIP y en la inspiratoria hablaremos de presión soporte. Y la presión soporte es la diferencia entre la IPAP y la PIP. Por ejemplo, una PIP de 5 y una presión soporte de 15. ¿Qué presión soporte habremos alcanzado? Será 20. En la no invasiva diremos dar una IPAP de 20 y una EPAP de 5. En la invasiva, en presión soporte, diremos dar una PIP de 5 y una presión soporte de 15. Indicaciones de ventilación mecánica. Indicaciones pueden ser de tipo mecánica respiratoria, que debe tener la frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto, una fuerza inspiratoria negativa menor de menos 25 centímetros de agua, capacidad vital menor de 10 milímetros por kilogramo de peso, ventilación minuto menor de 3 latidos por minuto o mayor de 20 latidos por minuto. Intercambio gaseoso tiene que haber una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio con FiO2 mayor de 50%, una presión arterial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio agudo y un pH menor de 7,25. Las indicaciones clínicas: falla de la ventilación alveolar o insuficiencia respiratoria tipo 2, hipertensión endocraniana, hipoxemia severa o insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, profilaxis frente a la inestabilidad hemodinámica, aumento del trabajo respiratorio, tórax inestable, permitir sedación y o relajación muscular, frecuencia respiratoria mayor de 30 a 35 por minuto. La ventilación protectora es generalmente una ventilación protectora por volúmenes y tenemos que tener un volumen tidal bajo, unas presiones bajas menor de 30 centímetros de agua, una PIP elevada de 8 a 10 centímetros de agua. Otra terapia que también es ventilatoria, que son las maniobras de reclutamiento. Son subidas progresivas de la PIP hasta que se encuentra una PIP en la que el paciente se encuentra mejor oxigenado. La siguiente es ventilar al paciente en prono y otra es el ECMO, una membrana de oxigenación extracorpórea veno-venosa. El manejo postoperatorio del ventilador en pacientes con cirugías cardíacas se ha demostrado que la extubación dentro de las 6 horas posteriores a la llegada a la unidad de cuidado intensivo es un indicador de mejores resultados. Los pacientes requieren ventilación controlada inmediatamente después de las operaciones cardíacas. Por lo general, entonces se coloca al paciente con FiO2 de 100%, una PIP de 5 centímetros de agua, frecuencia respiratoria desde 14 respiraciones por minuto y un volumen corriente a 8 ml por kilogramo de peso corporal previsto. Si la hemodinámica lo permite, la cabecera de la cama debe verse a 30 grados para evitar la aspiración y promover el drenaje torácico. Los criterios clínicos para la extubación: cuando el paciente ha alcanzado una normotecnia relativa de 35,5 grados, se revierte el bloqueo neuromuscular y se retira la sedación. Si el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene alteraciones metabólicas sustanciales y comienza a respirar espontáneamente, el ventilador puede cambiarse a un modo de soporte presión. Una prueba de respiración espontánea puede significar que un paciente esté listo para extubarse. Continuando con los criterios para la extubación, la prueba de respiración espontánea se puede completar utilizando ajustes mínimos de presión soporte, es decir, PIP de 5 centímetros de agua. El índice de respiración superficial menos de 80 respiraciones por minuto por litro tiene un fuerte valor predictivo positivo para la preparación para la extubación. Pruebas de niveles de conciencia y fuerza de la tos, sin embargo, no existen umbrales universales aceptados. Este estudio sobre la extubación temprana, un propósito de una métrica nueva, es una base de datos institucional de cirujanos cardiotorácicos
que identificaron 3.007 pacientes adultos que se sometieron a una de 7 operaciones de cirugías cardíacas desde el año 2010 al 2014. Los pacientes fueron estratificados por duración de tiempo hasta la extubación, después de la cirugía de 0 a 6 horas, de 6 a 9 horas, de 9 a 12 horas y de 12 a 18 horas y mayor de 24 horas. Los resultados agregados se compararon entre cohortes de tiempo hasta la extubación. Aquí podemos ver que en el estudio la cantidad de porcentaje de pacientes extubados durante la línea de tiempo de posterior a la cirugía cardíaca, que fueron mayor de, se extubaron los pacientes en menor de 6 horas. Podemos observar la línea, las características demográficas que utilizaron entre el estudio y el tiempo de extubación. Acá observamos el riesgo de mortalidad en los primeros 30 días basados en el tiempo inicial de extubación. Los periodos de intubación más cortos después de la cirugía cardíaca se asocian con una disminución de mortalidad. La ventilación mecánica, incluso más de 12 horas después de las operaciones cardíacas, tiene un peor pronóstico. Gracias, hemos terminado.